Joana Cubillos. Joana, bienvenida y realmente gracias por abrirnos estos espacios para resolver tantas dudas que tienen las personas acerca de este tránsito que se está haciendo y que ya pronto se acaba del subsidio Renta Ciudadana, en el que se convergieron varios subsidios, entre ellos Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Joana, bienvenida. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y pues como siempre desde Prosperidad Social, atentos a resolver las inquietudes y hacer pedagogía sobre renta ciudadana. Bueno, Joana, luego del anuncio de Laura Sarabia de que Jóvenes en Acción y Familias en Acción cambia, mucha gente se asustó y dijo, ¿qué va a pasar con estos dos subsidios? ¿Qué pasa con Familias en Acción y Jóvenes en Acción? Bueno, efectivamente el gobierno nacional, pues en cabeza del señor presidente Gustavo Petro y nuestra directora Laura Sarabia hicieron el anuncio frente a lo que es la transformación de las transferencias monetarias en Colombia. Nosotros venimos desde hace 23 años ejecutando programas de transferencias, hemos tenido unos aprendizajes importantes, pero es hora de hacer un salto, de evolucionar y poder entregar esas transferencias a esa población que hoy en día necesita ese apoyo porque no han logrado salir de esa situación de pobreza extrema. Y aquí es importante tener en cuenta que cuando hablamos de pobreza extrema son hogares que no tienen comer, que de pronto solamente tienen para una alimentación diaria, que no tienen los ingresos para comprar alimentos. Y eso es supremamente complejo porque son colombianos, son personas que viven en este país que no tienen una solución a corto plazo y necesitan del apoyo del gobierno y del Estado para salir de esa situación. En estos programas que vienen funcionando nos dejaron una experiencia, pero ahora vamos a dar este salto para que a través de Renta Ciudadana, que va a entrar a armonizar los programas, apunte específicamente a lo que ha hablado el presidente, que es una Colombia sin hambre, una lucha de frente contra la hambre y poder tener una mejor eficiencia en el gasto público y que esas transferencias lleguen a quienes realmente lo necesitan y no han podido quizás tener este apoyo del Estado. En esa línea, Joana, yo quisiera preguntarte, claro, varias familias hacían parte de Familias en Acción, Jóvenes en Acción. ¿Cómo estas familias saben que aún siguen vinculadas en el subsidio, digamos que ya no hace, o sea, que no lo sacaron, sino que harán parte de Renta Ciudadana? ¿Cuáles son esos parámetros y esos requisitos que necesitan las familias pues para recibir el subsidio? Bueno, vamos a hablar programa por programa. Entonces, Familias en Acción es un programa que nace hace 23 años, nace en un contexto en donde el país había caído en una situación de crisis económica y esto fue una respuesta a ese choque que estaban sufriendo muchas familias donde ya no estaban generando ingresos, estaban cayendo en pobreza extrema. Y es un programa que viene de unas experiencias internacionales como lo fueron en México, en Brasil, y es una transferencia que se entrega para fortalecimiento de capacidad de capital humano. ¿Esto en qué se traduce? Que los niños, niñas y adolescentes de sus hogares lograran tener acceso a unos bienes y servicios para que esa siguiente generación no tuviera las mismas situaciones de pobreza y pobreza extrema. Entonces allí se apuntaba al tema de salud, el tema de educación, pero ahora que estamos viendo Familias en Acción, este programa, muchas familias llevan muchos años en el programa. Okay. El programa tenía un acceso a cupos muy limitado en unos tiempos específicos y digamos con unos procesos que las familias tenían que llevar, etcétera. Y de todo eso que se observó en esta evolución de las transferencias, es que es necesario primero flexibilizar más la forma de atender estos hogares y apuntarle a esos que hoy en día siguen con esas condiciones que no han logrado salir de esa situación tan compleja de no tener cómo comer. Entonces, ¿qué va a pasar? Los hogares que estén en situación de pobreza extrema los vamos a atender a partir de enero del próximo año. La fuente de focalización o la forma como nosotros identificamos a esos hogares es a través del CISBEN. Yo creo que para muchos es conocido. El CISBEN no es un programa, que muchos dicen es que yo puedo entrar al programa del CISBEN. No, el CISBEN es un instrumento, una herramienta, es una encuesta que les hacen en los hogares, en donde identifican si efectivamente están en esa situación de pobreza, por esa extrema vulnerabilidad. Entonces, lo importante es que los hogares tengan su encuesta CISBEN. Okay. Y esa encuesta CISBEN tiene 4 clasificaciones. El grupo A, que es pobreza extrema, el grupo B es pobreza moderada, grupo C son hogares vulnerables, y el grupo D, que no son pobres ni vulnerables.
¿Dónde vamos a enfocar los esfuerzos? En el grupo A, que es donde están los hogares en pobreza extrema. También es importante mencionar que el CISBEN lo podemos tener todos. El CISBEN, como es una encuesta, no quiere decir que alguien que esté en el CISBEN ya tenga derecho a los programas. Tiene que cumplir con estos criterios que les acabo de mencionar. Y aquí lo importante que va a hacer en renta, que ya estos hogares no tienen que acercarse a un proceso de inscripción, no tienen que hacer ningún trámite administrativo, sino que nosotros vamos a observar la información que nos entrega el CISBEN y con base en esos datos los vamos a vincular a renta. ¿Qué tienen que hacer los hogares? Estar muy atentos de las páginas oficiales de Prosperidad Social, de nuestros medios de comunicación, donde vamos a estar reforzando toda la información para que conozcan el mecanismo, para que sepan si son o no beneficiarios y cuáles van a ser esas corresponsabilidades, porque este programa de renta ciudadana que está armonizando por los programas trae un componente en que sí, vamos a apoyar a estos hogares en pobreza extrema, pero queremos llevarlos a una situación donde tengan esa capacidad, donde puedan generar ese ingreso, que es lo que ha hablado la doctora Laura Sarabia, en donde queremos es una ruta integral. No es simplemente entregar una transferencia, porque una transferencia no supera esa situación. Atiende a corto plazo, porque tiene cómo comprar alimentos, pero a mediano y largo plazo, ¿qué pasa? Si yo no le genero una capacidad, es decir, que sepa administrar su presupuesto, que tenga conocimientos de educación financiera, que pueda terminar sus estudios, que pueda ir a una feria de empleo o que pueda iniciar un emprendimiento, que se pueda generar un proceso de asociatividad en su comunidad, que vive en la zona rural y quieren iniciar un cultivo, etcétera. Todo eso es lo que nos va a generar que en este punto arranca y los vamos a llevar a un... Esos son, digamos que las bases de renta y hacia dónde le queremos apuntar con esta política. Bueno, entonces lo primero que se debe tener en cuenta es que Familias en Acción y Jóvenes en Acción no se acaba, se transforma. Se transforma o sea, las transferencias de familias se integran al sistema de transferencias a través de renta ciudadana. Entonces ahora vamos a hablar es de renta ciudadana. Y ¿quiénes son los de renta ciudadana? Tenemos tres componentes. Creo que eso es lo que nos... Sí. Entonces aquí es importante, tenemos tres líneas o tres componentes. La primera línea, que es lo que el señor presidente Gustavo Petro ha hecho referencia, es el apoyo a las madres cabeza de hogar con niños y niñas menores de 6 años o primera infancia. Que esa es la prioridad de renta ciudadana. Esa es la prioridad. ¿Por qué? Porque son hogares que tienen mayores barreras de acceso para generar ingresos. Una mamá con un niño, un bebé, en una situación de pobreza extrema donde no tiene cómo comer, pues no tiene cómo coger un bus, no tiene dónde dejar a su bebé, no tiene muchos elementos para poder salir de esa situación y por eso el presidente se ha enfocado, hay que ayudarlas, hay que concentrarnos en ellas que son las que mayor barrera de acceso tienen para poder dar este salto de esa pobreza extrema. Y también romper. Exactamente, esas brechas y que ellos puedan avanzar. Y este grupo de valoración de cuidado también lo componen hogares en pobreza extrema que tienen una persona en discapacidad que requiere un cuidado y aquí lo innovador o lo que trae este nuevo programa es que es en cualquier edad. ¿Esto en qué se traduce? Un hogar en pobreza extrema que, como les vuelvo y lo reitero, tienen una serie de dificultades para acceder a alimentos y tienen una persona en una discapacidad que requiere un cuidado permanente, el cuidador que elige o cuidarlo o salir a trabajar. Y muchas veces, pues la elección es de vida, es yo me quedo acá y miramos cómo resolvemos lo de la comida. Entonces, ese apoyo va en esa línea. La segunda línea es una línea que llamamos Colombia sin hambre. Va para hogares en pobreza extrema que tengan niños, niñas, adolescentes hasta los 18 años. ¿Qué vamos a hacer? Atenderlos a todos. Eso es lo bonito de renta, que ya no hay procesos de inscripción ni cupos, sino todos los hogares que tengan niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en pobreza extrema y que no estamos atendiéndolos por valoración del cuidado porque ya vamos a tener a las madres, los vamos a atender con una transferencia. Y el tercer componente lo hemos llamado fortalecimiento de capacidades, que este va para hogares en pobreza moderada, es decir, esos hogares que ya tienen, digamos que un acceso a canasta básica, pero todavía necesitan, digamos que un apoyo extra para poder superar ciertas condiciones, sobre todo acceso a bienes y servicios. A ellos les vamos a dar una transferencia que va enrutada para una capacidad, es decir, quiero que logre algo. Cuando usted lo logre, yo le entrego la transferencia. Joana, es decir, que en el programa Renta Ciudadana como tal, hay 3 grupos poblacionales que se van a ver beneficiados. Esas son aquellas personas que recibirán el subsidio, como las madres cabezas de familia, las familias que viven en pobreza moderada y aquellas familias que tienen, digamos que ya unos recursos, pero hay que darles un empujón para pues que digamos que sigan, no sé, creciendo con su calidad de vida, ¿no, Joana? Pero entonces en esa línea quisiera preguntarte, ¿cuál es el monto máximo que puede recibir una familia
beneficiaria de renta ciudadana? Bueno, en valoración del cuidado, que son las madres y los hogares con personas con discapacidad que requieran un cuidado permanente, van a recibir 500.000 pesos cada 45 días, son 8 pagos al año. Este componente, esta línea, es la que arranca en enero de 2024. El segundo componente, que es Colombia Sin Hambre, va a recibir de acuerdo a la conformación del hogar, es decir, si el hogar son 2 adultos y un adolescente, se va a entregar de acuerdo a esa conformación y de acuerdo al curso de vida. ¿Eso en qué se traduce? Si el joven tiene 14 años, la mamá tiene 20 y el papá 34, eso a nosotros nos da una referencia de cuál es el modelo está armado con base en los requerimientos calóricos de una canasta básica de alimentos. Entonces, ¿cuánto debemos entregarle en la transferencia de acuerdo a esa conformación de familia? Va a llegar hasta 500.000 pesos. El promedio que nosotros estamos revisando es que una familia mínimo reciba una línea de pobreza extrema, es decir, 200.000 pesos. Pero pues eso es como lo mínimo. La realidad es que la mayoría de familias van a estar casi que entre los 300, 400, 500.000 pesos. Y el tercer componente, que es el de fortalecimiento, que es pobres moderadas, ellas van a recibir una transferencia anual que puede estar entre los 500.000 y 1.000.000 de pesos. Aquí también es importante, ya haciendo uso de tu pregunta, es que renta va a iniciar progresivamente. ¿Esto qué significa? Que vamos poco a poco vinculando a las familias y activando los componentes. Entonces, el primero que va a salir es valoración de cuidado. A los pocos meses vamos a arrancar con Colombia Sin Hambre. Y como logro de capacidad o fortalecimiento de capacidades es una referencia por un logro, pues en la medida que vamos viendo que esos logros se cumplen, pues esas familias se van activando para una transferencia. Y pues digamos que aquí también tiene mucha importancia el presupuesto asignado, ¿no? Entonces en esa medida pues nosotros estaremos revisando cuáles son hogares que van a estar prioritarios para este fortalecimiento de capacidades para entregarle la transferencia. Ok, Joana, otra pregunta que yo creo que mucha gente se está haciendo ahorita. ¿Las familias migrantes son pueden ser beneficiarias de renta ciudadana? Sí, pueden ser beneficiarias siempre y cuando pues tengan sus documentos de identidad al día, estén debidamente registradas en migración y pues digamos que este es un grupo poblacional que para nosotros es muy importante porque son los que quizás tienen mayores barreras de acceso para generar ingresos, porque pues vienen de una condición compleja, tuvieron que salir de su país quizás pues por una decisión que tuvieron que tomar familiar, están aquí, tal vez no tienen dónde vivir, o sea, hay muchas situaciones respecto a los hogares que son migrantes que nosotros pues vamos a entrar a atender. Por ejemplo, Renta tiene eso, Familias en Acción no tenía atención a migrantes. Renta va a tener atención, pero aquí lo importante también es contarles que Renta va a tener un proceso de observación y de seguimiento minucioso, es decir, entran porque los identificamos como pobres extremos, pero vamos a estar haciendo un seguimiento de la ruta que vamos a implementar con cada hogar. Y si el hogar no se compromete con esa ruta, no cumple con esas corresponsabilidades, lastimosamente vamos a tener que decirle, quizás no podemos atenderlo más porque no hay un compromiso. Eso es un programa que va y viene. Entonces aquí los hogares van a tener que estar muy pendientes, primero, de que son beneficiarios, segundo, cuáles son esas corresponsabilidades que van a cumplir y tercero, pues cumplir. Entonces, Claro. Pues ahí hay un ejercicio de parte y parte. Importante mencionar a las personas que nos están escuchando y nos están viendo que sí se puede suspender el subsidio si las personas no cumplen, digamos, con el cronograma de la entrega del subsidio. Es decir, les entregan el subsidio, pero las personas tienen que cumplir como con unas labores para no simplemente quedarse con recibir el subsidio y ya, sino para ir evolucionando también. Es decir, un proceso de emprendimiento, manejar sus finanzas, mejorar su educación, acceder a otros programas del gobierno que ofrece en cuanto a educación, salud, bienestar. Entonces, o sea, ellos también tienen que estar comprometidos con el avance social. Exacto, o sea, no es solamente recibir el dinero, sino también ellos mismos, lo que tú decías, también se les va a hacer todo el acompañamiento financiero para que, hay muchas familias que no saben administrar el dinero, entonces me imagino que ustedes también van a cubrir todo esto, entonces ellos también tienen que comprometerse con el cambio. Joana, tú nos contabas detrás en conversación fuera del aire, tú nos contabas que si bien hay unas familias que quedarán, digamos, no por fuera, pero sí no recibirán el subsidio en cuanto a lo económico, esas familias que están por fuera también van a recibir un acompañamiento. Háblanos un poco de eso. O sea, esas familias que de pronto hoy están asustadas y dicen, no, me dejaron por fuera el subsidio de renta ciudadana, como decirles calma, van a tener un acompañamiento social
Cuéntanos un poco de eso. Claro, pues sí, lo charlábamos, digamos que a nivel individual una familia puede decir, no, pero ¿cómo así? Si yo también lo necesito, si es que a mí el sueldo no me alcanza. Entonces aquí lo primero es, Renta está haciendo una apuesta y un enfoque muy importante en esos hogares. Como les digo, yo reitero la palabra, no tienen para comer. Entonces un poco también es verse uno en qué estado está, ¿no? Sí. Porque sí, todos necesitamos quizás un apoyo, pero hay hogares que, o sea, si no entramos a hacer una intervención, es donde tenemos esos casos de niños de desnutrición que mueren de hambre, hogares que toman decisiones frente a su conformación familiar porque no tienen cómo hacer, sostenerlos. Entonces, ese es el enfoque que tiene Renta. Ahora, hay hogares, como tú bien lo dices, que van a decir, yo también necesito un apoyo. Estos hogares, en tanto, pueden entrar al tercer componente, por ejemplo, el de fortalecimiento de capacidades. Okay. Nosotros vamos a hacer un proceso de acompañamiento y gestión de oferta. ¿Esto qué es? Que vamos a estarles contando dónde pueden acceder a ciertos beneficios, qué programas hay disponibles, vamos a hacer pues ferias, vamos a hacer actividades para que los hogares pues puedan acceder a otro tipo de oferta que les permita mantenerse y seguir avanzando en ese proceso de mejoramiento de sus condiciones de vida. Entonces, importante es que cuando arranquemos Renta y empecemos a anunciar pues quiénes son beneficiarios y el arranque de cada componente, pues los hogares que consideren que tienen la clasificación del CISBEN y necesitan el apoyo, pues estén muy pendientes de las páginas de Prosperidad Social para que conozcan si son beneficiarios. Aquí también quiero hacer una cuña y es que una vez un hogar sea beneficiario, vamos a tener una firma del contrato social, que es un contrato en donde hay unos deberes, unos derechos y unas obligaciones. Entonces no es que voy a recibir el dinero y gracias, sino usted tiene también que decir, yo me comprometo a. Okay, y ese es parte de lo que tú decías. Yo sé que suspensión suena un poco, pero digamos que aquí el propósito no es, nosotros no nos interesa suspender. O sea, no es la idea, pero si el hogar no hay un compromiso real, pues hay otros hogares que necesitan apoyo y que sí quieren comprometerse con ese logro de vida. Joana, actualmente son beneficiarios cerca de 3.4 millones de hogares en Colombia de renta ciudadana y de los subsidios. Tengo entendido que el Congreso de la República aumentó el presupuesto para prosperidad social, que el año pasado, este año, perdón, estaban 6.6 billones de pesos. Para 2024 se espera que el presupuesto de prosperidad social sea mayor a 10 billones de pesos. ¿Se va a ampliar la cantidad de familias beneficiarias o digamos que en qué se va a invertir, digamos, este presupuesto que les dio el gobierno nacional? Claro, este año Tránsito Renta Ciudadana y desde la entidad lo hicimos también pues una socialización importante. Al principio de año contábamos que las transferencias, si bien han tenido un impacto positivo, también los valores que entregaban eran muy pequeños. Okay. Entonces, pues sí, había una amplia cobertura, pero pues cada hogar recibía 90.000 pesos. Aquí el interés es que el hogar reciba una transferencia que realmente resuelva a corto plazo esa situación y a mediano o largo plazo tengamos unos resultados positivos. Para transferencias puntualmente tenemos 9 billones de pesos. Esto incluye el programa de Colombia Mayor, que vamos a continuar con nuestros adultos mayores, Renta Joven, que no hemos hablado, Renta Vamos Joven, a hablar luego. y Renta Ciudadana, que es pues lo que les estamos contando. Ok. También hablando ahorita de preguntas que la gente tiene muy seguido respecto a los subsidios, ¿qué pasó con ingreso solidario? Bueno, Ingreso Solidario fue una respuesta que pues básicamente dio Colombia, pero que en el mundo se dio como respuesta al choque que tuvo económico el COVID. ¿Qué pasó? Todos lo vivimos. Llega el COVID y hay confinamiento. Las personas tienen que entrar a sus casas, cerrarse y muchos hogares colombianos, su ingreso era un negocio, una microempresa y pues se vieron en una caída total de ingresos. Preocupación, hambre, Claro. angustia. Entonces, sí, yo tengo mi microempresa de uniformes, pero ¿a quién le vendo? ¿Quién trabaja? Nada. O sea, un día recibían, no sé, lograban unas ganancias de 1 millón de pesos mensuales y con el COVID quedaron en cero. Claro. Entonces, Ingreso Solidario entra a mitigar ese impacto para que esos hogares no cayeran en esa pobreza extrema de no tener cómo comer. Entonces, este programa se crea con ese objetivo. Cuando ya se levantan las medidas del COVID y se estabiliza el tema económico en el país, que eso duró varios meses, pues este programa pierde
digamos, su objetivo, porque Claro. era para atender. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos muchas veces en territorio nos encontramos, pero es que ese señor tiene una panadería, recibe ingresos solidarios. Claro, porque sí, cuando estábamos en COVID, él no tenía como vender los alimentos, Okay. pero ya abrió la panadería, ya otra vez tiene una fuente de ingresos, es decir, ya el subsidio o el apoyo ya perdió el sentido. Por eso ingreso solidario fue hasta diciembre de 2022. No obstante, pues todos los programas nos han traído aprendizajes y eso hace parte de lo que se toma para Renta Ciudadana en línea con el señor, que nos ha dicho siempre el señor presidente de la República, de atendamos a los que más necesitamos y acompañémoslos, no solamente demos transferencia porque la transferencia no resuelve. Oye, ya que estás hablando de eso, Giovanna, mira, aquí en el live las personas nos preguntan que nos estamos refiriendo a un compromiso que tienen los beneficiarios de Renta Ciudadana, pero ¿a qué se refieren esos compromisos? O sea, ¿qué tienen que hacer esas personas para seguir recibiendo el dinero? Y digamos que, como lo mencionamos, la palabra suspender no pase, sigan recibiendo el subsidio y realmente puedan, sus familias puedan comer de esto o tener una mejor calidad de vida. El modelo de corresponsabilidades también evoluciona. Claro. Nosotros trabajamos en temas de salud y educación. Como vamos a involucrar a todo el hogar, entonces aquí tenemos temas, por ejemplo, de identificación, un compromiso de una familia, aunque uno lo vea como, ay, eso cualquiera lo hace, estas familias en pobreza extrema tienen hasta barreras de conocimiento cómo se hacen los procesos. Algo mínimo, la identificación. Muchos hogares, por ejemplo, sus hijos cumplen 7 años y no saben que tienen que hacer el cambio a una tarjeta de identidad. Eso es parte de una corresponsabilidad y eso es acompañarlo a una oferta del Estado que le abre puertas para otras cosas. En temas de salud, no solamente vamos a tener los niños, niñas y adolescentes, sino también a la madre. Por ejemplo, las gestantes. La primera infancia, la gestación. Si una madre gestante cuida su embarazo, pues va a tener niños más fuertes, niños Más con sanos. más capacidad. Y el presidente ha sido muy enfático en eso, en que si cuidamos la primera infancia, a largo plazo, estos son niños jóvenes que van a tener mejores oportunidades de vida y mejores situaciones de salud. Y él no lo ha dicho a nosotros, o sea, yo sé que a corto plazo no van a ver los resultados, pero es que en 10, 15 años ustedes van a ver que haber cuidado a estos niños que estaban en estas situaciones tan complejas, pues van a ser niños, jóvenes, adultos que quizás van a tomar mejores decisiones de vida y van a tener otras oportunidades. También estamos hablando, por ejemplo, en educación, los hogares donde hay personas analfabetas, que se vinculen a procesos de alfabetización, educación no formal de los hogares, temas de emprendimientos, temas de empleabilidad. Por ejemplo, nos pasa mucho que hacemos ferias de empleo, prosperidad social, pues tiene diferentes áreas y hay un área que se especializa en trabajar temas de empleo y emprendimiento. Citamos a ofertas de empleo y no se presentan. Pero pues si el hogar está dentro de renta y hay una oferta, pues ¿qué es lo mínimo que hace? Vaya presente, se gestione. También tenemos, por ejemplo, un tema de participación. Muchos líderes que están pendientes de su comunidad, eso va a ser por responsabilidad, temas de voluntariado, temas de ambiente. Y digamos que todos estos componentes no es que todos tengan que cumplir todo. Vamos a enfocarnos territorialmente también qué queremos en el territorio. Entonces, si es una zona netamente rural, pues que vamos a apuntarle temas ambientales, temas de emprendimiento, acceso a los servicios básicos. Si es una zona urbana, perdón, seguramente vamos a trabajar en temas de empleo. Digamos que esto también va a ser adaptativo, pero lo importante es que el hogar se comprometa y cumpla con esa ruta. Si cumple, va a tener su apoyo durante el tiempo de intervención. Claro, entiende entonces que es como que las personas, las familias que reciben el subsidio aporten como a la sociedad y también se incluyan a ella, porque lo que tú me dices es como que quizás cuando están en pobreza extrema sienten que no tienen acceso a la salud, a la educación y por eso nunca realizan un trámite como a vincularse. Entonces pero la es más idea, por desconocimiento de las personas. exacto, entonces la idea es que empiecen como a incluirse en la sociedad y asimismo vayan escalando, como para que luego ya no necesiten el subsidio, sino que tengan la capacidad de subsistir pues por su trabajo, emprendimiento o estudio. Ok, otra pregunta que están haciendo, ya la has respondido, pero ¿qué pasa con las familias que están vinculadas con Familias en Acción en este cambio? Y digamos que ya no cumple con los requisitos, que ya entre las características que tú nos acabaste de decir. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, Familias en Acción hoy en día, ¿cuál era el criterio para ser de Familias en Acción? Ser parte del grupo A del CISBEN o del B hasta el B4, que tuvieran niños, niñas y adolescentes y se presentaran los procesos de inscripción.
Si recuerdan, yo les describí las 3 líneas de intervención. Sí. En algún momento esas familias pues van a entrar en uno de esos componentes. Lo que pasa es que es el tiempo, ¿no? Algunas seguramente entran en enero porque son grupo A y tienen sus niños pequeños, otras van a entrar en mayo, junio, Claro. cuando entremos, y las otras en el fortalecimiento de capacidades de acuerdo a ese nivel. Entonces, digamos que esas familias, en tanto cumplen ese criterio para entrar a renta, vamos a hacer un acompañamiento, vamos a estar muy pendientes de ella, en territorio se van a hacer estrategias, pero pues digamos que aquí el mensaje fuerte es hay que concentrarnos en aquellos que tienen menos capacidad y que necesitan de esos apoyos de las transferencias, porque a largo plazo esto en impactos en indicadores de pobreza extrema, sobre todo extrema, van a ser muy, muy altos. Ok. Y a eso le queremos apuntar porque pues que todos tengan oportunidades, ¿no? Claro, ya que hablas de las transferencias, ese tema que a veces genera como tanta polémica entre los beneficiarios, porque, bueno, digamos que lo hablábamos y que en junio hubo un problema en cuanto a la recolección de ese dinero. Ahora entiendo que Prosperidad Social con la nueva directora Laura Sarabia están avanzando en estrategias para que a las personas les llegue mucho más fácil el subsidio. Digamos que me contabas hace unos minutos, en este momento está el Banco Agrario donde las personas van y reciben los subsidios, pero se va a ampliar este proceso. Entonces, no sé, eh, que lo puedan recibir por Nequi es una opción que tiene, digamos, validada Prosperidad Social o Plata o otras cuentas bancarias. Claro, yo quiero hacer un poco de contexto, porque pues sí, también que se comprenda cómo ha surgido todo este proceso. Okay. Cuando arrancamos este año Tránsito a Renta Ciudadana, que fue la mejora de familias en acción, en tanto entrábamos a Renta Ciudadana, nosotros veníamos usando los instrumentos de agregación de demanda de Colombia Compra Eficiente, que es por donde hacíamos las contrataciones. El Banco Agrario, hacemos un trabajo articulado con ellos, logramos una muy buena tarifa y una atención a todo el país para atender a tránsito, tanto pues salía el Plan Nacional de Desarrollo, porque el Plan Nacional de Desarrollo salió en mayo, entonces pues todo eso también hizo que se conjugaran como muchas cosas al tiempo y adicionalmente pues toda la visión que tenemos de cómo debería funcionar un sistema de pagos, donde pues el agrario pues también va a ser un gran aliado. Como tú lo decías, en junio, Julio, se presentaron unas filas por situaciones particulares de generación del código para sacar el dinero, la angustia de la gente, la desinformación, los avivatos que también quisieron aprovecharse, pero les contaba también detrás de cámara que si ustedes han observado, no han habido grandes noticias del pago. ¿Por qué? Porque ya se resolvió y vamos bien. O sea, el Banco Agrario ha hecho unas estrategias muy favorables para la población y están pudiendo reclamar su incentivo. A hoy vamos al 91% de cobro de este ciclo. No han habido esos inconvenientes que se presentaron en mayo, el ciclo pasado tampoco. Los pagos siempre son un gran reto, porque es que es salir a pagar a millones de personas el mismo día con unas estrategias diferenciales. Entonces, pues, ahora, el Plan Nacional de Desarrollo, hay un artículo donde habla del sistema de pagos. ¿Qué es el sistema de pagos? Es una apuesta en la cual la doctora Laura ha hecho varias pronunciamientos en donde queremos a largo plazo que sea el beneficiario, el hogar, nos diga por dónde quiere que le pague. Okay. Y aquí se incluye todo. ¿Por dónde quiere? ¿Cómo quiere ¿Dónde recibir? le queda más fácil ¿Dónde le recibir el queda más dinero? fácil? Okay. Esa es la apuesta a largo plazo. En tanto generamos esa apuesta, pues estamos implementando estrategias, diseñando estrategias, pero eso es lo que tenemos desde Prosperidad Social. Esto lo estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda, con el Banco de la República, con Banco de las Oportunidades. El Banco Mundial nos está ayudando, porque esto pues es casi que como funcionaría, digamos, entre comillas, una nómina. Cuando uno es empleado, uno dice, págueme por esta cuenta, que me gusta más este banco, más fácil. Pues al final, mira que eso también es parte de la capacidad que quiero generar en el beneficiario. Un hogar en pobreza extrema, que yo le pueda explicar cuáles son los beneficios de tener un producto financiero, porque es bueno que tenga su dinero en una cuenta de ahorros, en una billetera. Eso le puede abrir puertas para créditos, como lo ha hecho el presidente de la República. Él ha hablado mucho del crédito, sobre todo con Banco Agrario, que es la banca pública y la que está en lo rural. Puede abrirle posibilidades de asociatividad. O sea, hay muchos beneficios de lo que es la educación y inclusión financiera. Claro. Entonces, durante muchos años lo que hemos hecho es hacerlo a través de unos contratos que hemos tenido con los operadores, pero queremos pasar a que la gente escoja. Claro, les quede mucho más fácil. Y también su vida crediticia, ¿no? Empezar a cultivar una vida crediticia que les sirva, digamos, no sé, en el tema de emprendimiento que lo hablábamos tanto, que es una de las fuentes principales del ingreso, o sea, que reciban el subsidio, pero también que se animen a emprender. Creo que el acceder a un crédito sería
gran parte de un proceso como de verdad una bendición para para Claro. los que reciben el subsidio. Bueno, Joana, otra pregunta es, ¿qué pasa con jóvenes en Claro, sí, acción? jóvenes en acción. Porque Jóvenes en también hay acción. mucha gente se está preguntando, bueno, y jóvenes en acción, tengo entendido que ahora es renta, Renta joven. renta joven, exacto. ¿De qué se trata este cambio? Y si nos puedes explicar un poco. Claro que sí. Bueno, Renta Joven es la evolución de Ok, Jóvenes en Acción. Este es un programa que busca apoyar a los jóvenes en su etapa de educación superior, porque pues nosotros estamos convencidos de que cuando un joven adquiere este tipo de formación o tiene este acceso, ok. pues va a ser más probable que supere, sea la generación de su familia Que supere que la pobreza. supere esa pobreza extrema. Y ahí para Ujú. adelante, pues todos los logros que pueden alcanzar. En Jóvenes en Acción hemos tenido unos logros muy buenos, hemos aprendido bastante, pero Renta Joven, digamos que lo que va a hacer es fortalecer Ok, esas acciones. Entonces, en Renta Joven, tener la atención de jóvenes de 14 a 28 años que estén estudiando en una institución educativa superior que puede llamarse universidad, instituto tecnológico. Nosotros ya tenemos unos convenios, tenemos 76 convenios ujú, con el SENA también. ok, ¿Qué vamos a incorporar? Hay tres elementos importantes. El primero, los jóvenes de las escuelas normales superiores. Este proyecto es muy bonito y yo creo que mucha gente no tiene ni idea qué son las escuelas normales superiores. ok. Es esos colegios que tienen grado 12 y 13, sobre todo en las zonas rurales. Ese grado 12 y 13 lo que hace es formarlos como normalistas y son los profesores de sus escuelas rurales. Ok, Entonces eso vamos a muy bonito. impactar en lo rural, vamos a impactar un montón. Este es un proyecto muy bonito y pues estamos muy esperanzados de que de verdad podamos fortalecer el tema desde lo rural. El segundo componente es la ley de gratuidad. El Ministerio de Educación y el presidente pues hicieron anuncio hace unos meses y recientemente se ha hecho bastante auge sobre que la educación sea gratuita en lo público. Entonces, lo que nosotros queremos hacer a través de la implementación del componente de sostenimiento es que esos jóvenes que tengan esa gratuidad en su matrícula también tengan un apoyo. Ok, Porque es que, ¿qué pasa? Muchos jóvenes, listo, entran a la universidad, pero no tienen para el bus, no tienen para fotocopias, quizás les toque el vivir almuerzo, el el almuerzo almuerzo, importante. quizás no tenga, o sea, les toque trasladarse a su ciudad de origen para poder estudiar, entonces una pieza, o sea, tantas cosas que van Claro, alrededor, eso es el apoyo de sostenimiento. Y lo tercero es que queremos fortalecer todo el componente de lo que hemos llamado gestión de oportunidad. ok, Entonces, que el joven o la joven que esté estudiando, que esté ya finalizando su etapa formativa, nosotros podamos darle la posibilidad de tener acceso a temas de emprendimiento, de empleo, de becas, sí, no, de rutas de trabajo. Entonces aquí hay un componente muy fuerte, porque ¿qué pasa? Los jóvenes salen de su universidad y a veces no saben cómo presentar una hoja de vida o claro, no saben dónde hay ofertas, dónde se pueden enganchar. Entonces queremos hacer la ruta completa. claro, y me imagino también que la idea es que estos jóvenes empiecen a generar ingresos y también ayuden a sus familias. Claro. Entonces, digamos que ya lo que se entiende es que Renta Ciudadana no simplemente es más allá de entregar un subsidio, sino también va enfocado en toda la familia, que toda la familia empiece a generar ingresos, que toda la familia salga adelante, tenga acceso a la educación, a la salud, Un transporte de acompañamiento calidad. real en todos los aspectos. Para este de renta ciudadana, ¿hay inscripciones? A diferencia, perdóname, Renta joven. renta joven, hay inscripciones porque en renta ciudadana pues no hay. Sí, en Renta Joven el mecanismo de la inscripción sí se mantiene. ¿Por qué? Porque es que resulta que nosotros tenemos que saber en dónde va a estudiar el joven. Ok, No podemos ir a todas las universidades a preguntar si un joven ujú, está aquí, sino ellos nos tienen que contar. Mi decisión fue empezar en el SENA, en un técnico X, y nos informan, nosotros confirmamos con el SENA y ellos ingresan al programa. Entonces, el proceso sí se mantiene. La invitación es que los jóvenes que cumplan los criterios, aquí también hay criterios de focalización con el CISBEN, entonces importantísimo que siempre tengan al día su encuesta SISBEN, estén atentos a los canales de prosperidad social y cuando se abran las convocatorias, pues se registren y se registren bien. ¿Qué nos pasa con algunos jóvenes? Que por querer acceder a Jóvenes en Acción nos dicen, no, yo tengo un cupo en la nacional, pero resulta que todavía no lo tenían o por generar el formulario dijeron eso y era otra universidad y entonces cuando los vamos a buscar, pues no los encontramos y perdió la posibilidad. Entonces siempre, normalmente esos procesos de registro que lo llamamos nosotros van por varios meses, entonces el joven va a tener la oportunidad de hacerlo durante ese periodo de registro.
Ok, entonces para que las personas que nos están viendo tengan claro, renta ciudadana no hay inscripción. Ustedes llegan a las familias. Sí. Joven, renta joven, sí Vamos hay a hacer una inscripción. prueba. Sí hay una inscripción. Sí. Hay, Hay una hay convocatoria. una convocatoria, hay y ciertos requisitos que ustedes también, ok, y es muy importante, la tarea de todos es que se inscriban o pues que tienen algún cambio en Sisbén, que lo hagan, porque de ahí depende, digamos, que ustedes puedan llegar a las familias que necesitan estos subsidios. Es Sí, decir, el Sisbén siempre tiene que estar actualizado. Sí, Es y lo más aquí importante. hay un tema súper importante que no hemos mencionado y es que hoy en Colombia existe el registro social de hogares. ¿Esto qué es? Eso es un sistema que administra el Departamento Nacional de Planeación que consolida muchas bases de datos que permiten identificar características de los hogares que residen en Colombia, colombianos e inmigrantes, en donde podemos determinar niveles de estudio, ingresos, y bueno, situaciones que al final nos dan cuenta de que efectivamente la información que está registrada en el SISBEN es la verdad. Okay. Entonces aquí también tener en cuenta que estamos haciendo un trabajo muy fuerte, sobre todo el DNP ha hecho un trabajo muy fuerte de que esa identificación de los beneficiarios sea acorde a la realidad, que ha sido una de las grandes quejas que hemos recibido muchos años de que porque a él sí le dan, si es que vea, yo estoy viendo Claro. que tiene Los famosos ahí. colados. colados, el registro social va a tener un papel fundamental, entonces es importante también que estamos trabajando muy fuerte para tener registros lo más cercanos a la realidad, que nos cuenten que de verdad ese hogar, ese joven Sí, lo necesita ese apoyo para nosotros entrar a hacer la intervención desde Renta Ciudadana. Joana, y ya por último quisiéramos preguntarte, digamos que por estos meses la coyuntura es acerca de cuánto subirá el salario mínimo en Colombia. Muchas de las preguntas es si estos subsidios van encaminados a esos, es decir, si el salario mínimo sube un 10% para el 2024, ¿el valor del subsidio aumenta o simplemente ya se tienen esas tarifas establecidas? Digamos que van a recibir 500.000 pesos. Así, no sé, el salario mínimo aumente, las tarifas se mantienen igual. Pues realmente el diseño de las transferencias están más orientados desde las líneas de pobreza y pobreza extrema, porque lo que queremos es precisamente aportarle a su hogar ese ingreso que requiere para acceder a esa canasta básica de alimentos. Entonces, todo lo que sea frente a indicadores, pues va a afectar una serie de aspectos en economía, en mediciones. Entonces, en esa medida, nosotros observamos, trabajamos pues también con el apoyo del DANE que pues nos suministra la información oficial, el DNP, y pues en ese orden, ya en su momento, determinando cómo se está moviendo en esas líneas y qué está pasando, pues tomaremos esas decisiones. Listo. Joana, mil gracias realmente por estar en este espacio, por venir a RCN y resolvernos tantas dudas. La idea es volverte a tener. Bienvenida siempre aquí. Cada vez que tengamos preguntas, seguramente te llamaremos y gracias por la labor que se hace. Renta Ciudadana es el nuevo, como el nuevo programa del gobierno Petro con el que se quiere erradicar el hambre en Colombia, sobre todo. Y el hacer hambre un en Colombia acompañamiento y hacer un también. acompañamiento de las familias. Así que bienvenidos siempre. Aquí estaremos cuando se necesite y hayan preguntas. Esto fue todo por hoy. Los invitamos a que sigan conectados con toda la información.